Bienvenidos al podcast Ordena tu mente, cambia tu vida. Hoy estamos en la sección La psicología y el mundo, donde hablamos de las cosas raras que pasan en el mundo, de temas random, todo sin censura, dando nuestra opinión. Soy el psicólogo Isaac Rendón Domínguez y me encuentro esta vez con Jonathan Narváez. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido, otra vez. Otra vez andamos por acá, otra vez. Pues me encuentro bien, bastante bien. Perfecto, bueno, vamos a hablar hoy de ¿por qué la violencia es necesaria en el cine? A ver, cuéntanos, ¿por qué crees que la violencia es necesaria? De hecho, tenías preparado un tema, ¿no? Íbamos a hablar sobre una Eh, corriente cinematográfica que le encanta usar la que violencia. explota precisamente esto que es la violencia. Le da un sentido a la violencia, no la usa nada más por morbo, por O así por decirlo, escandalizar, ¿no? A la por gente. escandalizar. Digo, es parte de, Ujú. pero no es el fin en este caso. Esta corriente se llama, bueno, la han denominado extremismo El nuevo francés. extremismo, el nuevo extremismo francés, denominado de manera peyorativa por un periodista en un archivo electrónico que hizo. Déjame ahorita te saco el Sí, nombre de... esta manera como dices, es peyorativa. No era algo que el periodista quería hacer para decir que era algo importante. Porque precisamente esta nueva corriente de cine francés quería impactar, quería asombrar a la gente, quería hacer algo diferente. Sobre todo los inicios de esta corriente deriva de el cine que ya hacía en Francia en cierto momento, ¿cierto? Sí, el nombre del periodista era James Kwan, no sé cómo se pronuncia, para la revista Artoforum, una revista digital. Entonces, este señor, como tú lo comentas, en este artículo se dedica más que nada a desprestigiar esta corriente, Ujú. que digamos iba un poco en contra de lo que ya se estaba haciendo en Francia desde los 70s, 80s. Ochentas, con la Era nueva ola de cine la nueva ola de francés. cine francesas, que era un cine más conservador, más purista, por así decirlo, que es donde también sale el término cine De, de de autor, autor, ajá. porque ya eran autores que ya tenían como su sello, ya tenían definido. Decían que prácticamente la historia era el pretexto para hacer la película, porque pues, ellos querían hacer sus Ujú. cosas, ¿no? Sacar lo que tenían ahí pendiente, y de ahí viene el término cine de autor de este cine francés. En este caso, pues algunas características: era un cine pausado, lento, ah, más. Y ya no era esquematizado como en Hollywood. Y es curioso que lo menciones, porque la nueva ola de cine francés que, que critica el extremismo francés era muy conservador a su parecer, pero resulta que cuando surge en los 70 es la revolución del cine, porque querían romper los moldes de Hollywood, las historias tradicionales, la típica historia romántica, y transforman estas historias poco convencionales, más situacionales, más de ocurre en un momento con personajes que no tienen historia detrás, pero ahora el extremismo francés trae alguna nueva propuesta. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué quieren hacer ellos con Y, él? y bueno, y lo acaban logrando, ¿no? Porque son películas muy diferentes a las típicas de Hollywood. Y bueno, la propuesta principalmente que tienen estas películas son pues precisamente ser más explícitos. Digamos que muestran las escenas tal cual. Son temáticas muy personales, también muy cotidianas. Algunas de estas, que digamos que son las de terror u horror, Ujú. tienen características muy similares, en donde se desarrollan, eh, por ejemplo, en casas, ¿no? Hay invasiones a la casa, a tu, a tu, Y a tu tranquilidad, ¿no? En donde te sientes seguro. Algunas algunas de estas protagonistas, en su mayoría, son mujeres en estas películas con estas características, que estas serían como las de terror, porque también, dentro de este extremismo francés, hay unas que son, digamos, más sexuales. ujú. Inclusive leía por ahí que hay una película, no recuerdo el nombre, en donde está protagonizada
actor porno, Rocco Siffredi, algo Ujú. así. Entonces, eso también se considera extremismo francés, pero ahora en lo que nos vamos a concentrar es en este que es más violento, ¿no? Porque estamos hablando Claro. de la violencia, el cómo se explota esta violencia para ayudar a darle ritmo inclusive a la película, ¿no? Que todo el tiempo te mantenga tenso, te Ujú. vaya provocando, te desagrade. En muchos casos llega a ser una violencia bastante incómoda. Ya, para mí, que estoy acostumbrado a ver este tipo de cine, tuve mi periodo rojo, podríamos decirlo, Ajá. de estar alimentándome viendo cine gore, cine de este tipo. Inclusive para mí algunas de estas películas fueron incómodas porque es un horror bien manejado, no es como en algunas películas del cine gore que podrían ser equiparables a estas en cuanto a ser explícito, pero aquí es un horror bien manejado y que justifica la historia y le da fuerza, Ok. ¿no? Eh, es como un discurso, ¿no? Cuando estás dando un discurso y de repente necesitas darle fuerza, necesitas darle énfasis Ujú. a algo, es necesario a veces ocupar groserías, palabras fuertes. Y evocar emociones, sí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de por qué le dicen extremismo francés. Este título no se lo ganamos solo por casualidad, sino que es por algo. Vamos a hablar especialmente de una película. Quiero hablar de Irreversible, que es el estandarte o la película más comercial o más conocida de este género. No es, yo creo que sea que la más significativa ni la importante, porque recordemos que cuando surge una nueva corriente, un nuevo estilo, el que lo hace mejor es el reconocido, no el que lo empieza. Eso siempre ocurre. Entonces, una escena inicial de Irreversible. Si no la han visto, bueno, esto no creo que afecte porque ese es el principio realmente. Pero desde aquí ya viene un cambio. La narrativa es también muy buena. Exacto. No es innovadora porque no estoy seguro de que sea la primera No, película que hace eso, pero la maneja, el cómo la maneja y cómo lo hace sí. es otro Era como lo que aspecto. decía. O sea, muchas veces Ajá. el que se hace famoso no es el que lo inventa, sino el que lo hace mejor. Entonces, Y vaya que lo hicieron y bien. Gaspar Noé hace algo con esta película. La historia la cuenta de una manera diferente, no intercalando escenas, sino más, y recurriendo a flashbacks, sino invirtiendo el orden de las secuencias. Empiezas por el final. Y las dos escenas iniciales, que son las escenas finales, son verdaderamente desagradables. Unos tipos entran a un, ¿qué es un bar? ¿Un antro gay? Un antro gay, sí. Y conforme van adentrándose, empiezas a ver cosas cada vez más intensas. Ves a orgías, actos sadomasoquistas, gente que se quema con cera. ¿Sabes? ¿Se imaginan una orgía sexual depravada hasta más no poder? Eso es lo que empieza a enseñar. Con eso empieza su película él. Pero conforme van progresando en esta escena inicial, que es casi el final de la película, hay una escena, si no la han visto, alerta de spoilers, y si no quieren verla, mejor escuchen de lo que trata, donde en una pelea le destrozan el cráneo a un tipo con un extintor. Y esto no es como las escenas hollywoodenses, que la cámara se La cámara aleja. se desenfoca, ¿no? No, Nada más oyes el crujir del ajá. cráneo, ¿no? Aquí se ve explícitamente Muy cómo, explícitamente. cómo entra. Y así empezamos la película. Entonces piensas, ¿qué es esto? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la intención del director? ¿Horrorizar, escandalizar, hacer enojar a alguien? Ocupa la violencia como punto de partido de la trama, se podría Ujú. decir, porque gracias a este inicio impactante y algunos movimientos de cámara también bastante Y desconcertantes, desorientan y te marean. ajá, o sea, esto ayuda mucho a la película porque siento yo que le da una fuerza ahora sí que hace que te quedes, si la viste en el cine Ujú, o en tu casa, te quedes viendo la película ujú. todo el rato porque quieres saber por qué dos tipos, creo tres tipos entran y hacen esto, ¿no? O sea, por qué desencadenan este acto violento y al ser tan explícito te lo dejan ahí, no te lo quitan, te desenfocan. Yo siento que aparte le da algo así de un toque de realismo, ¿no? O sea, estos tipos están molestos, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Ujú. Entonces te quedas a ver toda la película retrospectiva, que es Ujú. como está narrada de final a Ujú. inicio, y es lo que también le da como una pues tremenda fuerza a la trama y por lo Ujú. que consideramos.
está bastante bien Sí. justificada el uso de la violencia. Digo, puede ser, obviamente no es para todos no es para todo el público, Seguro algunos escucharon esto y ya dijeron, no, qué película tan desagradable, no la voy a ver. pero Pero algunos la escucharon y dijeron, oye, nunca la he visto, creo que podría intentarlo, sí, ¿no? pero créanos que en este género la mayoría de las películas está bastante bien justificada y manejada La la violencia. violencia. Como lo comentaba en lo personal, pues, pienso que le da un toque orgánico ¿no? De en lugar de cortar la escena a lo mejor, que en algunas películas están bien justificadas en el cine de Hollywood, Ujú. pero en otras a lo mejor es como cortar un poco el momento, ¿no? De que de repente, pues, estás en un momento muy tenso, va a pasar algo muy violento y lo desenfocan y nada más oyes. Ujú. Digo, de algunas maneras funciona también, pero en algunas no. Entonces, esto le da bastante fuerza y realismo sobre todo, porque es lo que pasaría, ¿no? Es lo que pasaría. Ujú. Una pelea. Si yo agarro y le Le pegas a alguien con un con un extintor. extintor, lo que pasaría es que se le va a destrozar el... La cabeza. Ajá, Y esto tiene mucho sentido con lo que dices, que es realismo, porque veamos lo que hacía Hollywood, más o menos por la misma época. Hollywood siempre tenía esta tendencia de hacer fantásticos. Si piensas en el cine de horror de Estados Unidos, ¿qué encuentras? Posesiones demoníacas, el diablo, monstruos, poltergeist. pero No, no me y mientas. todos son seres o fenómenos sobrenaturales. Pero cuando vamos a Francia, lo que ellos hacen, el horror no son monstruos, el horror son las Es un personas. horror encarnado, Son diría las yo. O personas las sea, que hacen estos actos desagradables y que un horror. torturan y matan personas. Te comentaba ya anteriormente que muchas de estas películas tienen características de... Bueno, hay como una serie de películas que tienen en común que son invasiones al hogar, Ujú. ¿no? Ahora nos toca hablar a lo mejor de otra que se llama Al Interior. En francés no la voy a pronunciar No, no, mejor no lo para hagas. que, para que no. No te vayan a criticar porque no sabes hablar francés perfectamente. Entonces, es una tremenda película que igual las protagonistas son mujeres, lo que le da un toque desde allí le da un toque diferente. Una de ellas, espero que no sea mucho spoiler, creo que no. Una de ellas está embarazada y así se desarrolla la historia. Básicamente es una chica que está sola en casa, Y por X o Y razón, llega otra chica, otra mujer no sabe quién es, no sabe por qué, llega a acosarla a su casa, y trata de... ¿no? Y trata de hacerle daño, para no hacer mucho Ok, spoiler. vamos a hacer. Entonces, toda la trama se desarrolla así. Imagínense sobre todo para las mujeres que nos están escuchando, tener una situación de este estilo, ¿no? En donde no estás sola y de repente alguien llega a tu casa y no tienes manera creo que corta comunicaciones, no sé, pero no tienes manera de pedir ayuda. Ujú. En este caso la chica está embarazada, lo que le da un toque más sí, de drama. Ujú. Y así se desarrolla. O sea, es como una lucha de supervivencia de esta chica, con escenas precisamente muy duras, conforme va avanzando la película, se vuelve incómoda, se llega a volver algo incómoda, pero lo que te digo, o sea, yo pienso que está totalmente justificado. Esa incomodidad le da fuerza a la película, le ayuda porque no nada más es violencia por violencia, es es violencia para sentir esa realidad, ¿no? Para que sientas que realmente el peligro real, ¿no? Es algo que si alguien llega y te hace esto, pues sangras, ¿no? Que si Ujú. alguien llega y te hace esto, pues es peligroso, ¿no? Sientes el peligro real, ¿no? En pocas palabras. Y sí, si tienen el chance de verla, está en internet, lo más seguro, todas las películas están en internet. Ujú. Al Interior se llama y es una tremenda película que aprovecha muy bien llamémoslo género, Ujú. y de las mejores que hay. Y también, obviamente, la mayoría de estas películas no son, si son sensibles, no las vean, Sí, porque no es buena idea. es muy explícito, como les digo, es muy incómodo a veces de ver, muy Diga, ser desagradable también, desagradable.
pero hay que entender el contexto, la forma como se crea este movimiento, porque por ejemplo, como lo veíamos en Occidente, en lugares que no eran Francia, en otros lugares también estaban haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, en Italia, el horror seguía de cierta manera siendo bastante artificial. Bueno, hasta que llega el giallo. El giallo es como este horror italiano que la gente reconoce mucho. La diferencia principal es la forma como causan terror, por ejemplo. El terror, ya lo habíamos visto, el terror puede ser a través de las imágenes potentes, o sea, al ver algo que te desagrada y genera Las horror. imágenes potentes bajo un contexto, ¿no? Porque no nada Ajá. más es decir, mira, un güey le están cortando una pierna, ¿no? O Porque sea, eso sí. es lo que te digo, porque ahí se crea todo el ambiente, el hecho de que una mujer embarazada esté sola en su casa. Y siendo atacada por otra mujer O sea, no y... solamente es que llegue, te voy a matar. Y aparte de que dentro de estos mismos hay varios giros de repente de trama que valen la pena y varias cositas que no nada más es violencia por violencia. Ajá. Continúa, perdón. Y la violencia puede, o sea, ¿qué sentido tiene? O sea, creo que es lo más importante y lo que el director usa y le da función a esa violencia. Por ejemplo, puede usar violencia para ridiculizar o parodiar algo. Por ejemplo, Tarantino lo hace mucho en sus películas, donde la violencia que usa en ciertos momentos llega a ser absurda. Por ejemplo, hay una película que se llama Planeta Terror de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, las dos lo dirigen. Y esta película exagera en todo, o sea, la violencia ya no es creíble, es básicamente le disparan a Una, alguien y la sangre salpica 3 metros, o sea, no estamos hechos de sangre, eso es obvio, ¿no? una violencia estilo gore, ¿no? Sí, Más tirándole a lo que es el gore, gol que es este cine también ultraviolento, pero más irrealista, ¿no? irrealista. Que explota, Ujú, como que lleva al extremo, a la fantasía del cuerpo humano y lo ujú. explota, como dices, o sea, nadie Es sangra. absurdo, nadie sangre 3 metros. Ahora veamos lo que hace el extremismo francés. El extremismo francés nos horroriza porque es crudo y es tan realista. De hecho, trabajaron mucho para mejorar los efectos especiales. Conforme vamos viendo películas más modernas, como por ejemplo Voraz, película francesa del 2014, 2015, si no recuerdo. Estaba en Netflix, por cierto, no sé si todavía Creo está que en sigue está Netflix, en... pero Pero esa sí, también si tienen chance de verla, es tremenda es película. un ejemplo perfecto de lo que es el extremismo francés, porque esta historia parece más simple, más aterrizable y de hecho más humana. O sea, es una persona que en un principio no puede comer carne porque es Vegetariano. vegetariana, no es vegana, no me acuerdo. Pero no sabe, nunca ha sabido por qué, porque toda su vida ha sido una crianza vegetariana, entonces nunca ha Toda su probado la familia es carne. vegetariana, sí. Tampoco vamos a decir por qué, por si la Porque, quieren ver, pero exacto. Pero la forma como va escalando yo le llamo horror, porque terror es cuando algo te asusta, pero horror es cuando algo te desagrada, lo sientes. Y esta película, a medida que va creciendo, de hecho creo que la fuimos a ver en el cine y vimos cómo conforme iba avanzando la sí, película, la gente se iba saliendo de la sí, sala. como les digo, estas películas no son para todos, pero creo Ujú, que valen totalmente la pena. Aparte de que ahora que lo comenta, otra característica, al menos de que si aguantas, digamos, este tipo de cosas, es que como dices, el horror va escalando y te mantiene todo el tiempo al borde del asiento, o sea, te mantiene entretenido, qué va a pasar, cómo va a acabar esta película, ¿no? ujú, Porque al no ser tan convencionales como las películas de Hollywood, ujú. mantienen un buen ritmo y aparte es como ir un poco a ciegas de decir, no, ¿qué va a pasar? ¿No? Que van a ganar los buenos, al final va a ser final feliz, Ujú, ¿no? Como a lo mejor ya estamos un poco acostumbrados al cine de Hollywood, en ujú. donde que, pues por más que den giros de tuerca o de repente hagan cosas diferentes, al final la mayoría ya sabemos. Que todo va hacia el mismo lugar, hacia el final, ¿no? Feliz y todo. Entonces aquí son historias bastante originales por lo mismo Ujú, y que sí tienen estas vueltas de tuerca. Por ejemplo, esta de Boras al final resulta, o sea, una cosa totalmente justificada el por qué ella no podía hacer lo que tanto le prohibían ujú. y el ver el por qué y cómo esto empieza a desencadenar pues situaciones de problemas y Cada vez más intensos y cada vez ajá, más desagradables. Y no hay, por ejemplo, ¿y por qué nosotros decimos que la violencia es necesaria en el cine?
En un principio, el cine, por ejemplo, fue llevado por Estados Unidos y él imponía su moral, él imponía las estructuras, lo que se contaba. Y podemos darnos cuenta, películas de los 50 no tenían desnudos, no habían groserías, Las series, ¿no? También de... sí, no habían escenas de muertes, No, disparaban a alguien, pero no... las series ahora con esto de, de WandaVision, de Ah, que bueno, una referencia sacaron la moderna. referencia a que ni siquiera podían estar acostados en la misma cama Ah, sí. una pareja de Y de hecho, para demostrar una escena donde la pareja está en la cama, creo que pasaron en muchísimos camas años. separadas y Sí, como siempre estaban en camas separadas. Entonces, ni siquiera esa intimidad de pareja era permitida. sí, Mucho tiempo predominó esta ideología de Estados Unidos y obviamente influyó al mundo entero. Todo el mundo pensaba y hacía cine como ellos. Pero cuando empieza a generar las expectativas y todos piensan, ¿y por qué no hacemos algo diferente? ¿No? Surgen cosas como el giallo italiano y el extremismo el extremo francés. que al final que al inicio fue transgresor, Ujú, transgrediendo esta nueva ola de cine francés que era similar a, en estos aspectos, un cine muy purista, ujú, ya muy marcado, ¿no? Ya todos sabían que tal director iba a hacer tal cosa y de ahí no iba a pasar, entonces es donde llega esta ola, esta tal vez hasta necesidad de violencia, ya, ujú. ¿no? Esta necesidad de violencia a transgredir y a cambiar un poco, y a cambiar más bien bastante las historias. Si antes, digamos, eran películas sin ritmo, a lo mejor no para todos, no por eso malas, pero ahora llegan películas que podrían llegar a ser más comerciales, por decirlo de la manera de Ujú. que son más llevaderas, no de la manera de que son explícitas, porque también por lo mismo no se exhiben en No, y todas muchos son cines. clasificación R, todas. Ajá. Pero a lo mejor en ese aspecto más llevaderas, ¿no? Más llamativas y no por eso de menor calidad, porque otra característica es que la mayoría de directores también, o sea, son cineastas, ¿no? Son cineastas pulidos que manejan tomas, manejan fotografía, Ujú. manejan, Que- inclusive hasta hay muy buenos guiones en estas, o Por sea, eso no, hacen un excelente manejo del lenguaje cinematográfico. sí, o sea, no son también directores nada más que llegaron a filmar dos, tres, matanzas Ujú. o desangradas, pero, o sea, tienen un fin, Sí. tienen un fin y eso es lo que en lo particularmente me gusta, ¿no? O sea, es un cine con mucho ritmo. Ujú. Yo algo que me gusta mucho en una película es que tengan ritmo, porque a veces poder hacer la película más la mejor película, pero si es hasta cierto punto aburrida, que no, digamos, no la pueden ver todos, pues pierde mucho la película, porque al final no le pones atención y no te provoca, si no le pones atención no te provoca nada y si no te provoca nada no lo entiendes, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, y con eso no decimos que es necesaria la violencia para tener un ritmo, sino que la forma como cuentas la historia es la que muchas veces da este ritmo. Pero en especial, usar la violencia como una herramienta para llamar la atención, a nosotros nos parece muy interesante. De hecho, creo que mucho de este avance, o sea, mucho de contar historias de este tipo, genera movimientos de otro tipo. Nos ayuda a cuestionarnos, bueno, esto creo que es la base de muchos movimientos y cambios ideológicos, ¿no? Cuando alguien se pregunta, ¿y qué tal si intentamos otra cosa? ¿Qué tal si lo probamos diferente? A alguien se le ocurre hacer mártires y de repente dicen, bueno, creo que hay algo que no hemos probado nosotros, ¿no? Creo que todo el terror que conocíamos no es todo lo que sabíamos, sino que hay una manera diferente de hacerlo. sí, Y esto creo que lo propone mucho. Y sí, de hecho, no sé, ¿querías comentar algo? y sí, y ahora que lo mencionas, pues para mí Mártires creo que es mi película favorita. Mencionando esto de lo que sería el ritmo, para mí precisamente tiene el ritmo perfecto. Es una película que desde el inicio te atrapa. Tiene un inicio bastante impactante y violento, cosa similar a lo que pasa con la que ya habíamos comentado, Irreversible. El, el, el inicio tan desconcertante y violento hace que o te sales de la sala o la quitas, si eres sensible o si la aguantas te atrapa. O
Es una película que no, o sea, nunca pierde el ritmo. Siempre estás, ¿qué va a pasar? Y llega un punto en que dices, ¿cómo puede acabar esta película si ya dieron como dos, tres giros de trama y bastante buenos? O sea, inicia prácticamente, pareciera que inicia como cualquier otra película de terror, ¿no? Con monstruos y hasta creo que hay un screamer al inicio, un pequeño sustito de esos. Pero sí, o sea, parece cualquier otra película al inicio y la manera en que se desarrolla, va avanzando. Y sobre todo también con estas, creo que la película que mejor le saca jugo a estas escenas violentas, en donde están totalmente justificadas y ayudan mucho a la película, o sea, llegan a ser incómodas, te metes mucho te, te entiendes mucho con el personaje, ¿no? Te metes en su piel, o sea, sufres con él, sufres con ella. Y también algo que se nos había olvidado remarcar es que muchas de estas películas tienen críticas, o sea, no nada más en la película, tienen críticas de algún tipo, crítica social, ¿no? En este caso hablan un poco de las élites, ¿no? De las élites, hasta qué punto tienen de Ujú. poder como comprar, manejar a la gente para su antojo. Pero sí, o sea, tantas vueltas de giro que da y al final llega un punto en que dices, ¿cómo va a acabar esto? ¿Qué, no? Eh, ¿qué va a pasar? Y es algo que en lo personal me encantó de esta película y creo que la manera en que acaba en el final es de los mejores finales para una película en lo personal. Nuevamente no se lo contamos porque Sí, yo esa creo sí la que tendrían que esa sí ver. es una experiencia que deben vivir. Sí, Digo, si les está llamando la atención de lo que trata el extremismo francés, creo que pueden aprovecharlo. Y tienes razón, la crítica es algo presente, porque, por ejemplo, hay que entender la diferencia entre la violencia como un medio para criticar y la violencia como un medio solo para causar desagrado. O sea, hay todo un género de películas que se llama películas snuff, donde estas películas no cuentan historias. Básicamente son secuencias en las que ves a gente torturada, golpeada, humillada, o sea, de lo más asqueroso y repulsivo que encuentres. Estas personas que graban este tipo de películas no tienen intenciones, o sea, este es es como un entretenimiento muy burdo. Por eso dicen que el cine gore es mucho como la pornografía del cine. O sea, no, es como películas sin valor, películas que tú ves, no sé, y como te, para... ajá, como te decía, nada más es una exageración del cuerpo, de, Ujú, sí, o sea, nada más para cumplir esa necesidad de, de violencia. Pero también hay algunas que se salvan, ujú, pero en su mayoría son más simplonas que estas francesas. Y ahí creo que las que tienen mayor fuerza, las mejorcitas, son las que están más enfocadas a la comedia, ¿no? ujú. Porque Y precisamente como dices, esto de exagerar, de hacer violencia por violencia, pues lo aprovechan bastante bien muchas veces. ujú, Por ejemplo, Brain Dead, de, de, este, de Peter Jackson, creo su segunda película ujú. eh, de este tipo es demasiado graciosa se consideraba la película más sangrienta, Y asquerosa. ajá, con más sangre, digamos, de utilería que habían hecho porque había una escena bastante divertida con varios zombies y una motosierra, creo. Hasta que llegó la nueva versión de Evil Dead, no recuerdo cómo se llama la traducción. Evil Dead, de la saga original, el remake Ah, último que ya. hicieron, Sí, sí, ahora sí. se supone que se considera esa la más sangrienta por la escena de la lluvia, creo que está lloviendo Ah, sangre llueve sangre, sí, sí, sí. y, y, y ahora está la más sangrienta, pero en su momento esa fue la más sangrienta y ese es ahora sí que puro cine gore. Y es bastante buena también, Ok. demasiado buena. Y hay que entender también qué papel cumple la violencia en esto. O sea, la violencia no es solo entretenimiento. De hecho, Michael Haneke hacía una crítica muy buena hacia Estados Unidos. Él dirige en el 90, creo, más o menos. Funny Games tiene dos versiones, la versión norteamericana y la versión, La original italiana creo no, es es, danesa. es de donde es el Sí, neozelandés, creo, es algo así. holandesa, sí es danesa.
Michael Haneke hace una película que bien podría ser algo de extremismo francés. Él nos cuenta la historia de unos chicos perturbados que tienen como hobby entrar a la casa de alguien. Esto es una constante. Entrar a la casa de alguien, invadirla y torturar a las personas. Es austriaco. Austriaco. Funny Games no me acuerdo dónde la grabaron. Creo que sí también es. eh, y la primera versión y la segunda versión son exactamente lo mismo. Pero esta versión, bueno, la película es una crítica hacia nosotros como espectadores que disfrutamos de ver cómo sufren otras personas. Es una crítica hacia nosotros, hacia el cine de horror. Y era mucho en el momento en el que Estados Unidos usaba la violencia como medio de entretenimiento. Porque si bien en los 80s y 90s las películas de acción y películas de horror donde morían cientos de personas hacían que esto ya se viera ridículo. O sea, ya la muerte de alguien en una película ya no era tan significativa. E incluso ver que torturaban a alguien era algo que nos entretenía mucho. Pero, o sea, en este punto yo creo que ahí es donde la violencia se perdió su propósito, porque solo se, como dicen, se frivolizó. O sea, solo es algo que utilizaban sin propósito. O sea, simplemente ocurría. Por ejemplo, en Rambo 3 murieron como 100,000 personas en una película de 2 horas. O sea, fueron muchísimas personas. Pero ¿cuál es el sentido de sus muertes? Ninguno. A diferencia que en el extremismo francés, que la muerte es algo insignificativo y algo trascendente en las personas. Es más personal y marcada, no te marca. Mm. No es lo mismo lanzar una granada y matar a 100 personas que estar torturando a alguien, desollándola viva. No les vamos a decir No, en ni qué siquiera, película ¿no? sale eso, pero sale en una película. Ajá, o sea, ni siquiera las matan tal cual, ¿no? Es más una Es más tortura. una tortura en varias de estas situaciones. Ujú. Es más una lucha por tu supervivencia, por pues por mantenerte vivo, porque no te agarren, porque no. Y por ejemplo, otra película que de hecho maneja muy bien esto es Alta Tensión, que es un clásico, a lo mejor esta la conocen un poquito más. Es más del tipo slasher, un asesino persiguiendo De eso de. adolescentes a lo Leatherface, O Jason, o todas las películas ajá, de Estados Unidos. pero con el toque del extremismo francés que le da un manejo diferente, más personal. En este caso es otra invasión al hogar, un asesino, al parecer, llega a invadir una casa como de descanso o algo así de los... Ah, no, es la casa de los papás de una chica que va con su otra amiga, digamos que a descansar ahí. Y se vuelve a cumplir la primicia de que la protagonista es mujer. Ujú. Las dos protagonistas son mujeres, lo que le da también un toque diferente, ¿no? Ujú. Más, a lo mejor más dramático, ¿no? Sí. Ver cómo reacciona a lo mejor una mujer que normalmente en el cine hollywoodense son las víctimas o a las que tienen que rescatar, Sí. como al contrario aquí son mujeres que se ponen al tú por tú y luchan con el Contra el villano, asesino, con el ¿no? asesino en este caso, y el cómo se desarrolla, se siente todo muy real, muy orgánico, o sea, sientes que es algo que a lo mejor, a pesar de que es un asesino a lo no a lo Jason a lo mejor, pero a lo Leatherface. Michael Myers. Ándale. Sí. Es algo que pudiera pasar, ¿no? Que nos pudiera pasar que de repente llegan a nuestra casa Ujú. a, pues a secuestrarnos, a matarnos. Entonces eso le da un toquecillo más de, pues de horror, ¿no? De que sientas un horror bastante real. Otra vez te mantiene totalmente pues atrapado, todo el tiempo quieres saber qué va a pasar, Sí. qué onda, ¿no? Y es inevitable no voltear a ver algo así. Sé que muchos somos sensibles a la violencia y que no nos gusta ver esto, es desagradable, pero es inevitable no voltear a ver algo así cuando ocurre. Es algo que nos atrae inmediatamente, no sé, el morbo, o sea, cuando ocurre un accidente, la gente sale corriendo y siempre va alrededor de las personas y y quiere saber. A veces las experiencias son desagradables y muchas veces no quisiéramos volverla a experimentar,
pero nos atrae, hay algo que nos atrae dentro de eso. Y es cierto, Hollywood hizo mucho durante mucho tiempo para poner a las protagonistas como... Siempre son mujeres. El terror es más femenino, si lo piensan. Y el antagonista siempre es un hombre y la víctima siempre son las mujeres. Pero si podemos profundizar más sobre por qué ocurre esto, pero yo creo que eso nos daría un tema como para otro podcast. Pero lo importante es aquí es cuál es la función, cuál es el papel del horror y la violencia en esto. Por ejemplo, últimamente, en los últimos 5 o 10 años, hubo un cambio que a mí me gustó mucho, sobre todo con la incursión de nuevas formas de contar historias. A mí sobre todo me interesa el cine coreano, entonces los coreanos tienen una forma muy peculiar de contar historias. Hay una película que se llama La Villana, es una protagonista que es una mujer que busca en busca de venganza, pero la forma tan brutal de las peleas creo que hizo que sentara un antes y un después en las películas. Esta película se grabó en el 2016. A la par surgió otra película que se llama La Redada, que es considerada una de las mejores películas de acción. La diferencia es la forma como contaban la historia, que tenía más significado y tenía mejor lenguaje cinematográfico, y la forma como la violencia se volvía más explícita. No solo eran los típicos caratazos de los 80, donde no te salía sangre, te salía pintura roja, o donde te podían, no sé, quebrar la columna y te la acomodaban y ya estabas bien, ¿no? En esto sí, o sea, cuando ves un golpe, ves cómo el golpe le hace daño a la persona, le rompen las caras, te sacas un ojo, rompes un hueso. El desgaste, ¿no? Ajá, se nota, y las peleas son más brutales y sádicas, son peleas con cuchillos donde se apuñalan varias veces, ves la sangre empezando a salir, o sea, ves cómo entra el cuchillo y atraviesa, no sé, un brazo. Esta forma de contar historias es algo que creo que fue muy significativo para el cine de acción. Yo creo que el único cine donde se está innovando más es el cine de acción, porque cada vez tienes que hacer algo más impactante para que la gente voltee a ver tu película. Cada vez tienes que hacer algo diferente para que sea entretenida. Y creo que a veces, pues, no sé, hay que recurrir un poco más a la violencia. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente de esto. Vamos a dar nuestra opinión y vamos a ir cerrando el podcast, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué opinas tú, John? ¿Qué opinas sobre la violencia? ¿Cuál es tu opinión sobre este cine? ¿Es necesario? ¿Es una pérdida de tiempo? No, para mí es totalmente necesario, más allá de pérdida de tiempo, como precisamente el mismo que la bautizó así como extremismo francés, ah, más que nada por el estilo purista que tenían en Francia. Más allá del contenido, los desprestigiaban simplemente por ser explícito, ¿no? En lo personal, como comentaba, pienso que es una manera orgánica de llevar el cine, una manera más real, en este caso, una forma en que te da una película con mayor ritmo, te mantiene todo el tiempo atrapado, quieres saber este, el por qué, el cómo va a acabar, ¿no? Le da este toque de originalidad a la trama Ujú. que ya no encuentras a la mejor en una película de Hollywood. Son muy buenas experiencias eh, muy bonitas. A lo mejor si de repente ya estás muy atiborrado de cine hollywoodense, de repente encontrarte con una de estas películas, a mí me pasó con, por ejemplo, Voraz. Ya tenía rato que no veía como cine de este tipo y verla precisamente exhibido en una sala de cine le da como que otro toque y de repente estar viendo cine francés de este género, extremismo francés, en una sala de cine, para mí es también toda una experiencia y creo que debería de abrirse más un poquito el panorama a ver este tipo de películas y no solamente juzgarlas por ser violentas o explícitas. El decir, no, como algo que muestra este tipo de violencia puede ser recreativo, ¿no? Puede sacarse algo bueno de ahí. Cómo esto puede ser arte, ¿no? Que es lo que muchos de estos directores puristas de la vieja ola, llamémoslo así, francesa, eh, pues juzgan más allá de que sean buenas o malas, el simple hecho de que sean violentas,
es para ellos ah, algo que no puede ser cine ni considerado como arte, mucho menos. Ujú. Entonces, pues para mí es de mucho agrado. Aparte de que también lo pueden manejar de diferentes maneras. Otra película que se llama Seitan o Sheitan, no recuerdo bien, que viene con un tinte más de humor negro, ¿no? Es bastante divertida también. Eh, a lo mejor esta no tiene, digamos, tanto mensaje ni crítica social, ni es tan profunda, pero es muy buena a manera de diversión, de entretenimiento, mantiene un buen ritmo, hay chistes muy buenos, ¿no? Y también es muy recomendable. Otra que me faltó mencionar es la de Fronteras en español. Esta también es una tipo La Masacre en Texas, creo que es donde es como una familia un grupo de chavos, se encuentra huyendo porque realizan un robo, son de Francia, se quieren ir creo que a la frontera con Ámsterdam y antes de ir se paran en una casa y la casa creo que todos son nazis y de ahí empieza todo el relajo, los empiezan a matar y a torturar y está bastante buena también. Todo esto, en el contexto de que había protestas en Francia en esos tiempos y también por eso estaban huyendo los chavos, porque había mucha represión policíaca. Entonces, aquí también tocan algunos temas sociales y, y también es bastante buena, digo. Para mí el número uno sería Mártires. La 2 yo creo que dejaría Alta Tensión. La 3 Irreversible, de las que comentamos. La 4 sería El Interior. Y ya a lo mejor Satan y Frontiers o Fronteras ya serían las últimas para mí de este género. Pero sí, yo creo que yo concluiría con eso. Denle una oportunidad a este género. No lo juzguen nada más por ser violento. Tiene una justificación y el porqué. Digo, a veces vemos peores cosas en la Sí, tele o en los periódicos. Entonces, yo sí la película que les pediría que no se pierdan es Mártires. Vean primero esa película y ya después yo creo que les van a dar bueno, muchas ganas de sumergirse en este género. claro. Bueno, si les gusta ese tipo de género, pues ya tienen ahí muchas recomendaciones. Igual y las escribimos o las dejamos por ahí. Bueno, no sé. Después Se las escribimos ahí en la descripción y para que las puedan ver de de YouTube, en el YouTube. canal de YouTube. De Sí, todos modos, esténnos siguiendo también en nuestras redes sociales por si quieren una más recomendación. recomendaciones. Hay un mensaje directo por Insta. Nos los pueden enviar si les llamó la atención, si quieren algún ¿Alguna recomendación o alguna cualquier cosa? recomendación. Nos gusta mucho el cine Isaac a mí, entonces si quieren temas de este estilo de películas, tengo planeado hacer otros de películas, pero si tienen alguna recomendación de algún género, de algún director o recomendaciones de nosotros, déjenlo en los comentarios si les llamó la atención. No sé si quieren que hablemos de dramas, de comedias, ¿no? Nos gusta el cine en general y, y sí tenemos planeado hacer más podcasts de este estilo. Y también pues dejen si les gustó este. De acuerdo. Bueno, para finalizar, mi opinión sobre la violencia es un medio, no tiene que ser siempre la forma única como se cuenta una historia. Sí es trascendente y sí es significativa y si tiene un propósito en la trama y con lo que cuenta, la historia que cuentas, es buena, es necesario usarlo incluso como protesta o crítica social. La violencia cumple este papel tan importante para nosotros, para decirnos y contarnos historias más interesantes. ¿De acuerdo? Bueno, por hoy terminaríamos con esto. Espero que les haya gustado el podcast. Vamos, Isaac, sí.
Me siento violentado porque ya va a acabar el podcast. Ah, bueno, lástima. Eso, Ya eso es violencia. Después podemos hablar más sobre la violencia en general y a lo mejor ya hablamos sobre otro género de películas y sobre tal vez alguna película en especial. Podemos hablar más sobre estos temas. Recuerden seguirme en Instagram. Pueden escuchar este podcast en Spotify o en YouTube donde dejaremos las recomendaciones. Por hoy nos despedimos. Les deseamos que estén muy bien. Hasta luego. Me despido. Hasta luego. Mi Instagram es Así, ¿cuál es tu Instagram? John Snake, todo junto y en minúsculas. John Snake. Síganme que ya estoy empezando a subir cositas, ya que lo tenía abandonado por mucho tiempo, pero van a ver cositas bastante interesantes ahí de un viajecillo que hice apenas. Ok, perfecto. Bueno, ya saben, mi Instagram es isaacrendon.ps. Pueden encontrar en Instagram así o en Facebook como Isaac Rendón, psicólogo clínico. ¿De acuerdo? Por hoy nos despedimos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye, no sean violentos.